¿Qué tal, chicas y chicos? Junto con saludarles muy cordialmente, les comento que existen 3 pasos principales para ayudarles a actualizarse en anatomía. Estos 3 pasos son los siguientes y vamos a revisar. En primer lugar, existe una gran cantidad de literatura que hace descripciones buenísimas de carácter anatómico y anatómico-quirúrgico que vale la pena revisar. Muchos de ellos ustedes podrán estarlo viendo en este momento. El único gran detalle que tienen algunos de ellos es que principalmente hay algunas alteraciones en cuanto a los cambios de terminología. Y el término es terminología, ya que cuando hablamos de nomenclatura estamos hablando de la actualización que se hizo a nivel del año 1898. Pero en la actualidad, desde el año 1989, se estableció esto como la terminología anatómica internacional que corresponde al consenso que tienen todas las confederaciones de anatomía respecto al lenguaje del cual vamos a utilizar para poder describir las distintas estructuras anatómicas. De esta manera entonces aparecen libros buenísimos como el Tratado de Testit-Latarjet, ¿cierto? A mediados del año 1958 aproximadamente. Aparece entonces la primera edición, en la cual entonces podemos establecer la descripción de estructuras del cuerpo humano de manera muy acabada, tanto desde el punto de vista anatómico, histológico, e incluso con algunos guiños hacia la fisiología desde la anatomía como punto de partida, obviamente. Sin embargo, el principal problema que tiene este tipo de libros, al igual que algunos otros que han empezado a salir a continuación, es que todavía quedan algunos remanentes respecto a la terminología clásica o convencional. Y en la actualidad, para poder publicar en las principales revistas científicas, en las cuales ustedes me imagino querrán el día de mañana presentar o revisar, estas requieren un estándar. Este estándar está dado por la terminología anatómica internacional. Y para eso es importante la primera recomendación, regla número 1, no más epónimos o nombres de estructuras de nombres de anatomistas asociados a alguna estructura anatómica. Así, por ejemplo, nos encontramos con que estos epónimos se pueden encontrar, a modo de ejemplo, en la prensa de Herófilo, nombre que le dio Herófilo de Calcedonia en el siglo II a.C. Imagínense desde cuándo que viene ese nombre acá a la actualidad. Sin embargo, la terminología anatómica internacional lo modificó y al día de hoy se llama área de confluencia de los senos, que corresponde al área desde donde todos estos conductos de dura madre, de alguna manera, recolectan toda la sangre proveniente de las distintas regiones de drenaje del encéfalo. Al día de hoy se llama área de confluencia de los senos, nunca más prensa de Herófilo, así que usted no lo diga más. En segundo lugar está el polígono de Willis, nombre dado por Thomas Willis hace más de 3 siglos atrás. Él estaba muy interesado en lo que correspondía a la descripción de la vascularización del encéfalo, así como también colaborar en la descripción de algunos nervios craneales. Pero ya no se llama polígono de Willis, sino que se llama círculo arterial de la base cerebral. Por tanto, cuando veamos esta área que se encuentra en la región central de la cara basal del encéfalo, que se encarga principalmente de la irrigación del tronco encefálico, del cerebelo, en cuanto a los ramos colaterales del tronco basilar y aquellos que emergen a partir directamente del círculo arterial de la base cerebral, ya no diremos más polígono de Willis, sino que como se llama actualmente, círculo arterial de la base cerebral. Otro ejemplo, está el canal de Guillon. En realidad su nombre es Jean-Casimir Félix Guillon. Es un urólogo francés que se encargó principalmente de la descripción de muchas regiones anatómicas, especialmente del área urológica. Sin embargo, describe también el canal que se forma entre el proceso unciforme de la matal, antiguamente llamado gancho del ganchoso, y el pisiforme, nombre que se le da similar a su apariencia en forma de un guisante o de una arveja, que es el nombre pisum sativum, de ahí el nombre pisiforme. Bueno, pero él describió este canal como el canal de Guillon y su nombre actual es canal ulnar, que es el canal por donde pasa el nervio ulnar previo a su división en un ramo profundo y un ramo superficial. ¿Ok? Por ahí pasa el nervio ulnar. Por tanto, ya no más canal de Guillon, sino que canal ulnar. La regla número 2 es describir de acuerdo a las normas de referencia anatómica. Muchas veces nos encontramos con que decimos términos superior e inferior, que no está mal. Sin embargo, en cuanto a los términos anatómicos, debemos asociar el término craneal, más cercano a la región del cráneo, y caudal, más cercano a la región de la cola o cauda. Anterior o ventral, para todo lo que está por delante de otra estructura. Posterior o dorsal, para aquello que se encuentre por detrás de. El término proximal y distal son términos que se acuñan o se ocupan netamente en el miembro superior e inferior. No se ocupa el término proximal y distal cuando estamos haciendo referencia a estructuras dentro del esqueleto axial, es decir, cabeza, columna, tronco, ¿verdad? Sino que solamente para miembro superior e inferior. El término proximal significa que se encuentra más cerca de la raíz u origen de un miembro
y distal, que se encuentra más lejano a la raíz u origen de un miembro. En este caso puede ser del miembro superior o inferior. El término medial y lateral hace referencia para determinar si una estructura se encuentra más cercana o más lejana respecto a la línea mediana, no línea media. El término actual dice línea mediana. Sin embargo, hay muchos autores que describen todavía línea media. El término es línea mediana, que es la línea imaginaria que recorre el cuerpo humano desde el ápex o punto más alto del cráneo hasta el punto equidistante entre ambos pies. Si está más cercano será medial, si está más lateral será o más alejado de la línea mediana se llamará lateral. Entre otros elementos que podemos revisar en una clase completa. Por tanto, describir de acuerdo a la referencia. Y finalmente, la regla número 3 es basarse obligatoriamente en las normativas de la Terminología Anatómica Internacional, o TAI, entre los cuales les aconsejo lo siguiente. Por ejemplo, el término peroné no se ocupa para establecer el hueso largo lateral de la pierna. Ese hueso ya no se llama peroné, sino que su nombre actual es fíbula. ¿Ok? Perfecto. Otro de los errores que habitualmente se observan es el término rótula, por ejemplo, para hacer referencia a este hueso sesamoideo, que es el más grande de los huesos sesamoideos de nuestro cuerpo, que se ubica en la región anterior de la rodilla. Su nombre actual es patela y no rótula, por tanto usted no lo diga. Luego viene el término cúbito. El término cúbito hace referencia más bien al término, el término cubital hace referencia al término codo. Sin embargo, el cúbito como hueso al día de hoy no se ocupa en la terminología anatómica internacional, por tanto todos los derivados como flexor cubital del carpo también no van, sino que el término flexor ulnar del carpo, por ejemplo, para el flexor de muñeca y extensor ulnar del carpo para aquel que extiende la muñeca y también se encargan ambos de realizar una aducción de la muñeca. El hueso se llama ulna, por tanto, de ahí su nombre, ulna y todos los derivados, flexor ulnar del carpo o extensor ulnar del carpo, que es el hueso largo del lado medial del antebrazo. Me refiero a la ulna. También otro de los términos que se ocupaba mucho era el término apófisis, para hacer referencia a aquellos reparos óseos que se aprecian habitualmente en muchos de los huesos que conforman parte de nuestro esqueleto y que permiten tanto orígenes e inserciones musculares. Algunos de ellos pueden actuar como un sistema de articulación, ¿cierto? Pueden colaborar dentro de los procesos dentro de las articulaciones, sin embargo, no todos ellos cumplen con esta condición, pero sí, en general, la de permitir inserciones de estructuras, ligamentos, aponeurosis, fascias, músculos, incluso también septos, dura madre, etc. Bueno, aquí tenemos entonces varios ejemplos en la columna vertebral: el proceso espinoso, procesos articulares, procesos transversos, en el esfenoides, que es el hueso central que vemos aquí del cráneo, aparecen las alas menores del esfenoides y la flecha está apuntando al proceso clinoideo o proceso clinoides anterior. En la escápula, el proceso coracoides, en el radio, el proceso estiloides, y en la ulna, dentro de los que están propuestos también, está el proceso coronoides. Pero todos son procesos, no apófisis. ¿Ok? Por tanto, no más apófisis dentro de las descripciones. Y otro ejemplo, habitualmente hablamos de incisuras, para establecer entonces aquellas inflexiones que se generan a nivel de los márgenes de huesos o de órganos. ¿Ok? El nombre actual entonces es incisuras y no escotaduras. Por lo tanto, de esta manera entonces, cuando hablamos de terminología anatómica, nos referimos a este libro que ustedes no deben dejar de consultar siempre que tengan alguna duda respecto a los distintos términos que hacen referencia a las descripciones anatómicas. La primera versión salió en el año 2001 y para los que quieren estar más actualizados, la segunda versión salió en el año 2011. ¿Ok? Y me refiero a aquellos que quieren estar absolutamente al día con todo, tendrán que esperar hasta el año 2021 porque cada 10 años la FIPAT establece entonces los nuevos términos que van siendo coleccionados a partir de las asambleas de SILAT que se generan a lo largo del mundo, recolectando entonces las nuevas propuestas de actualización en términos anatómicos. Ok. Sigamos un poco para referirles cómo funciona esto. Si ustedes abren entonces el libro de la Terminología Anatómica Internacional, hay 3 columnas, una en latín, una en inglés y una en español. La pregunta obvia es, ¿por cuál me voy? Y obviamente nosotros tenderíamos a irnos por el castellano o por el español. Y eso es así, pero muchas veces el castellano o español viene con algunas alteraciones que no se basan directamente en lo que dice el latín. Y para los que no lo saben, el latín es el que manda. Por lo tanto, cuando tengamos alguna duda y se aprecia una gran diferencia entre el español y el latín, debemos siempre basarnos en este. Por ejemplo,
Aquí abajo tengo el margen escamoso y por el otro lado el castellano dice borde escamoso. Ya no existen bordes en nuestro cuerpo humano porque los bordes hacen referencia a cortes demasiado bruscos en la superficie de una estructura. Nosotros tenemos márgenes. Nuestro cuerpo ya no tiene bordes como se escribía un poco más burdamente antes. Ahora tenemos márgenes. Por tanto, ante la duda, el que manda siempre es el latín y por tanto el término es margen escamoso y no borde escamoso. ¿Ok? Para complementar el estudio, les recomiendo FEMEIS, que habla todavía con algunos términos un poquitín discontinuados, pero tiene las descripciones de cada uno de los términos que vale la pena revisar cada vez que quieran hacer alguna descripción anatómica y tengan alguna duda. Yo creo que estos dos libros se complementan fabulosamente para hacer descripciones maravillosas como las que ustedes pueden hacer. Y con esto me despido, enviándoles un fuerte abrazo y diciéndoles que si les gusta la anatomía, entonces ánimo, mucho ánimo porque es la base para todo lo que tengan que estudiar más adelante. No se olviden nunca que la estructura gobierna a la función, ¿ok? Por eso primero anatomía y luego fisiología. Un fuerte abrazo, me despido y ojalá les haya gustado el video. Chao.